sin consultar antes con el tablero. Este comportamiento perturbado les ha causado graves problemas, tanto a ellos en lo privado y en el terreno laboral, como a sus familiares. Uno de los casos más espeluznantes que se conocen en nuestras islas se produjo en El Hierro, en la última década del siglo pasado. Para proteger la identidad de los implicados mantendremos en secreto sus nombres y los lugares donde realmente aconteció. Una joven, a la que llamaremos Elisa, practicaba junto a sus amigos una sesión de Ouija. Elisa y sus amigos se reunían con asiduidad para tener estas experiencias. Pero en una de esas sesiones algo iba a salir mal. Contactan con una especie de ente, por llamarlo de alguna manera, que les da cierta información sobre cierta información personal, incluso hasta cierto punto una información banal, muy superficial. Esta joven se retira a su casa posteriormente, pero decide, al contrario que sus amigas, seguir realizando la Ouija, pero esta vez de un modo personal, íntimo, en su casa, y llega hasta tal punto que llega a obsesionarse con este juego, con este mal llamado juego, con este tablero. Arrastraba la sensación de haber dejado algo inconcluso, un detalle sin resolver que en ese momento desconocía. ¿Qué era? ¿Qué faltó por decir o hacer esa noche para que todo fuera distinto? Más tarde aseguraría que aquella noche tuvo sueños inquietos y hasta creyó ver cómo las sombras de la habitación se alargaban, como si tuvieran vida propia. En los días subsiguientes, la sensación de estar siendo vigilada creció. Elisa veía cosas por el rabillo del ojo, sombras que se movían, escuchaba susurros y sentía roces de algo invisible. Llega un momento que no toma ningún tipo de decisión sin consultarlo antes con la tabla. Todos los aspectos de su vida los consulta primeramente con la tabla, se los cuenta, por llamarlo de alguna manera, es como una forma de desahogo para ella. Pero ocurre una cosa, una tarde cualquiera, en medio de una sesión Ouija, la joven afirma, tanto a sus padres como a algunas de sus amigas, afirma que este ente con el que está contactando le agrede físicamente. La relación de Elisa con el tablero desembocó en laceraciones y hematomas. Un día Elisa comenzó a mostrar signos de haber sido golpeada. En su piel aparecieron golpes, moratones e incluso señales de mordiscos. A partir de aquella sesión Ouija, esta chica empieza a notar en su casa extrañas presencias, nota cómo una mano invisible la agarra a veces, la empuja o la maltrata incluso. Su familia, juiciosamente, prohibió a la joven que volviera a acercarse al tablero, pero fue inútil. Para Elisa la Ouija se había convertido en una obsesión. Solo pensaba en volver a conectar. Fuera lo que fuese lo que estaba ocurriendo, pensaba que solo lo arreglaría con ayuda de aquello que lo provocó. Encerrada en su casa, Elisa incluso trató de improvisar un tablero con pedazos de su propia ropa. Las agresiones que sufría su cuerpo iban incrementándose. La joven estaba desesperada. La familia, como al contrario de lo que podríamos pensar, no decide llevarla a un psiquiatra, no decide llevarla a un psicólogo, sino decide llevarla al párroco de la zona, al párroco de frontera. Nosotros tuvimos la oportunidad, el equipo de Fenómena, tuvimos la oportunidad de hablar con ese sacerdote que nos contaba la historia tal y como él la vivió. Esta familia llegó muy desesperada, llevó a la joven a la iglesia donde estaba este párroco. El párroco afirma que la niña estaba muy desmejorada, llena de morados por todo el cuerpo, presentaba un aspecto tétrico, demacrado, y decide, pues le recomienda encarecidamente a la familia que la lleve a un psicólogo, que la lleve a un médico, para que antes de tomar cualquier tipo de decisión. Al final Elisa visitó a un psiquiatra. Este le diagnosticó una grave patología mental. Los hematomas presentes en sus piernas y torso, así como las huellas de mordiscos en sus brazos, se los había hecho ella misma. De ahí que solo hubiera mordiscos en zonas donde ella llegaba con su boca. Elisa solo se golpeaba en el torso inferior, las piernas o los genitales. Ella misma se provocaba, se golpeaba su cuerpo, ella misma se mordía. Prueba de ello es que había lugares en los que ella no podía acceder con la boca. En esos lugares no existía mordedura. No pensemos que la joven fingía,
que un espíritu maligno era la que lo golpeaba, la que la agredía. Ella estaba convencida de que esto era así. Ella no recordaba haberse autolesionado ella. La joven fue ingresada en el Hospital Psiquiátrico de Santa Cruz de Tenerife, donde se cree aún permanece en la actualidad, obsesionada con el tablero Ouija e intentando robar vasos y trozos de tela para fabricar. Este espeluznante relato es una muestra de lo peligroso que es manipular la Ouija sin la orientación necesaria. ¿Fue Elisa una víctima de poderes sobrenaturales o de su propia inestabilidad psicológica? ¿Puede la sugestión hacer que exterioricemos algo que solo existe en nuestras mentes? ¿Se puede falsear el famoso movimiento del vaso o máster? Realmente, a lo largo de una sesión Ouija, sin duda interviene como un factor clave la sugestión. Pero hasta tal punto esto es así que incluso después de terminada la sesión, la persona llega realmente a considerar que cualquier suceso que ocurra a lo largo del resto del día o en los días sucesivos, cualquier suceso extraño, sin explicación, lo asocia inmediatamente a la Ouija, a la sesión Ouija que había practicado anteriormente. Esto puede llegar a generar pues, una auténtica vorágine de percepciones extrañas que no tienen justificación. La persona llega a creerse que realmente en su casa mora pues, algún fantasma o algún ser de otro mundo. Siempre, en toda sesión de Ouija, hay un individuo que está moviendo el vaso. Es decir, uno de los que ponen el dedo en el vaso, en realidad lo está moviendo, pero lo está moviendo de forma inconsciente. Son movimientos de los músculos del brazo, pero movimientos inconscientes, que esa persona no hace conscientemente. El factor Ouija influye de una forma directa en lo que es la psique de la mente. Yo lo he estudiado desde hace mucho tiempo con muchos sistemas. De hecho, desarrollé lo que era una Ouija ciega, un sistema con sensores que el máster iba recorriéndolo y se iban iluminando de distintos puntos y en un pequeño panel. Cuando el experimentador no ve las letras, no se produce un contacto visual, el mensaje es erróneo, no se produce mensaje. Con lo que se demostró claramente que para que exista una comunicación Ouija necesita la visión. Y si necesita la visión, es muy probable que los experimentadores muevan el vaso. Y una prueba de ello es que la Ouija siempre contesta preguntas que algunos de los miembros de la sesión, algunos de los miembros de la mesa, conoce su respuesta. Es decir, si una pregunta no lo conoce absolutamente nadie de los que realiza la sesión, la Ouija o no responde o responde entre comillas lo que le da la gana. Es decir, miente y en la mayoría de casos, en el 99% de casos por probabilidad, no acierta. Realmente, y se ha comprobado, los mensajes que aparecen en la Ouija siempre tienen que ver con la forma de pensar de los participantes, de su creencia religiosa, de su creencia política. Generalmente siempre coincide y eso realmente es un nexo entre investigadores y el tablero Ouija. Realmente no creo que sea ninguna entidad trascendental ni ningún extraterrestre quien se intente poner en contacto con nosotros con la Ouija. Yo creo que si existiera un más allá, por ejemplo, existieran otros mundos, la forma de comunicación con ese mundo sería, pienso, mucho más complicado de lo que en realidad nos ofrece la Ouija, la sencillez que nos ofrece. Yo personalmente, en primer lugar, no creo que nos estemos comunicando con nada de eso. En segundo lugar, me parece que es algo muy peligroso, porque no es peligroso en sí el dispositivo ni el tablero Ouija, que es inofensivo, sino aquellas personas que creen que realmente están hablando con alguien. Como elemento de investigación, para mí es absolutamente inútil, es decir, no hay nada para lo que pueda servir, porque realmente no es más que un elemento móvil sobre un plano, y aquello se mueve evidentemente porque la gente le empuja, si no el vaso no se movería nunca. Los seres humanos tenemos una tendencia natural a las adicciones. Desde luego que la Ouija es una cosa más, que no tiene por qué crear una adicción particular. Está claro que cualquier cosa en manos de personas que no saben utilizarlo puede provocar una situación de sugestión sublimada que puede provocar, bueno, pues puede tener unas consecuencias negativas. No existen hoy por hoy
que podamos decir una vinculación directa entre enfermedades mentales y la práctica de la Ouija. Es algo que se viene haciendo durante muchísimos años y no tiene por qué tener esas consecuencias. De hecho, hay muchísima gente que lo practica, como juego, como diversión, como entretenimiento o incluso, como decía al principio, como un intento de esto de conectar con otros mundos. Y no tiene por qué ser esto negativo, puede ser tremendamente sano mientras se practique con cordura y no nos creamos, seamos críticos con lo que ahí está sucediendo. Palabras de